Cuando Jesús lloró, el día que el Hijo de Dios mostró su humanidad. Todos conocemos a Jesús como el Hijo de Dios, el que caminó sobre el agua, el que calmó tormentas, el que resucitó muertos. Pero hay un momento en la Biblia que suele pasar desapercibido. Un instante breve, apenas una línea, y sin embargo, encierra uno de los misterios más conmovedores del Evangelio. Jesús lloró, porque el Salvador del mundo, el Todopoderoso encarnado, rompió en llanto frente a una tumba. ¿Qué nos dice eso sobre el corazón de Dios? ¿Y qué significa para nosotros hoy, en medio de nuestras pérdidas y sufrimientos? Este episodio no solo revela la compasión de Cristo, sino que nos muestra que no estamos solos en nuestro dolor, que el cielo mismo llora con nosotros. Hay una línea en la Biblia que ha pasado desapercibida para muchos. Una línea corta. Una línea que no parece decir mucho. Una línea que, sin embargo, tiene el poder de cambiar la forma en que vemos a Dios. 2 palabras, un solo versículo, pero dentro de esas palabras hay un universo entero de compasión, dolor y amor. El texto dice Jesús lloró. Esas 2 palabras lo cambian todo, porque revelan algo que a veces olvidamos, que el Dios eterno, el creador del universo, el Salvador del mundo, también sintió dolor, también sintió tristeza, también derramó lágrimas. La escena ocurre en una aldea llamada Betania. Un hombre llamado Lázaro ha muerto. Era amigo de Jesús, y sus hermanas, Marta y María, están destrozadas. Han esperado a Jesús, han confiado en él, pero él no llegó a tiempo, al menos no a tiempo para evitar la muerte. Cuando Jesús aparece, ya han pasado 4 días. El cuerpo de Lázaro está en una tumba, y el aire huele a luto, a decepción, a tristeza. Marta sale al encuentro de Jesús, y le dice lo que tal vez tú también has dicho en algún momento. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús la escucha, no se defiende, no justifica su demora, solo le responde con esperanza. Le dice que su hermano resucitará, pero eso no calma del todo el dolor, porque el duelo no se combate solo con promesas. El corazón roto necesita más que palabras. María también se acerca, y cuando ve a Jesús se echa a sus pies y llora. Entonces ocurre lo impensable. Jesús, al ver a María llorar, se conmueve profundamente. Siente angustia, su espíritu se agita, y en ese instante Dios mismo en forma humana llora. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Sabía que iba a resucitar a Lázaro. Sabía que en minutos todo cambiaría, que la tumba se abriría, que el muerto saldría caminando, que la tristeza se transformaría en alegría. Pero aún así, lloró. Lloró porque vio el sufrimiento de sus amigos. Lloró porque el dolor humano no le era indiferente. Lloró porque aunque Él es Dios, también era hombre. Y como hombre sintió lo que tú sientes. Jesús no llora por desesperación. Jesús llora por amor. Este momento revela algo profundo. No tenemos a un Dios lejano, frío, indiferente. Tenemos a un Dios que siente, que llora, que abraza, que se queda junto a ti cuando el alma se rompe. Tal vez tú también te has sentido como Marta o María, esperando que Dios llegue, esperando que haga un milagro. Y cuando no llega en el momento que esperas, te preguntas si en verdad le importas. Pero en Betania aprendemos una verdad eterna. Jesús no llega tarde. Jesús llega con un propósito. Y antes de cambiar tu circunstancia, Él se detiene para llorar contigo. Jesús llora con los que lloran. No ignora tu dolor. No se salta tus lágrimas. No acelera el proceso solo para mostrar poder. Primero se acerca, se conmueve, llora contigo. Porque para Él tú no eres solo un caso, no eres solo un milagro más. Eres su amigo, eres su hija, eres su hijo. Y cuando tú lloras, Él también llora. Esa es la clase de Dios que tenemos. Un Dios que no solo resucita muertos, sino que también se detiene frente a una tumba para llorar contigo. Y entonces, después del llanto, después del silencio, después de las lágrimas, Jesús se levanta, camina hacia la tumba y grita con autoridad: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto sale. Sale con vida. Sale con esperanza. Sale con propósito. Así hace Dios. Llora contigo, pero no se queda en el llanto. Luego transforma lo muerto en vida. Lo perdido en propósito. Lo roto en testimonio. Si hoy estás en tu propia Betania, si algo murió en tu vida, si sientes que Jesús no ha llegado, no pierdas la fe, porque Él está más cerca de lo que imaginas. Y si sientes su silencio, tal vez en ese silencio también hay lágrimas. Tal vez en ese aparente abandono, en realidad hay compasión. Porque antes de cambiar tu historia, Jesús quiere abrazarte. Jesús lloró, y eso lo cambia todo.
porque ahora sabes que no estás solo, que tu dolor no pasa desapercibido, que tu llanto tiene eco en el cielo, y que cuando Dios llora contigo, es solo cuestión de tiempo para que la tumba se abra, y lo que parecía muerto vuelva a la vida. La historia de Betania no termina con un milagro, termina con una enseñanza, con una revelación que va más allá del acto sobrenatural, porque lo verdaderamente impactante no fue solo que Lázaro volvió a la vida, lo impactante fue que Jesús demostró que el dolor humano no lo aleja, sino que lo acerca, que nuestras lágrimas no son una señal de debilidad, sino un puente que conecta nuestro corazón con el suyo, y que la muerte, por más oscura que sea, nunca tiene la última palabra cuando Dios está presente. El llanto de Jesús no fue un acto de debilidad, fue un acto de amor. En ese momento, el Dios que sostiene los planetas con su voz decidió detenerse por un instante y compartir el dolor humano. En ese instante, el cielo y la tierra se tocaron. Lo divino se volvió frágil, y lo eterno se volvió cercano, no para impresionarnos, sino para acompañarnos, no para asombrarnos, sino para abrazarnos. ¿Quién es este Dios que no solo salva, sino que también siente? ¿Quién es este Dios que no solo resucita muertos, sino que también se detiene a llorar con las hermanas que quedaron atrás? ¿Quién es este Jesús que en lugar de explicar el sufrimiento simplemente lo comparte? Es el mismo Jesús que hoy camina contigo en medio de tu propio duelo. Es el mismo que conoce el peso que llevas aunque no lo digas. El mismo que ha escuchado tus pensamientos más oscuros, tus oraciones más rotas, tus silencios más profundos. Y aún así no te juzga, no se aleja, no te abandona. Tal vez tú no necesitas una explicación. Tal vez solo necesitas saber que no estás solo, que hay alguien que entiende lo que sientes, que hay alguien que no solo observa desde arriba, sino que desciende y se sienta a tu lado. Ese alguien es Jesús, el mismo que lloró en Betania. Hoy llora contigo, porque lo que te duele, a Él también le duele. Y aunque no lo veas, Él está presente. Y cuando Él llora, no es porque ha perdido el control, es porque el amor verdadero siente. Y ese amor no se apresura, ese amor no ignora el proceso. Ese amor se queda, aun cuando la tumba sigue cerrada, aun cuando la esperanza parece enterrada. Él se queda, y cuando llega el momento, ese amor se levanta, camina hasta la tumba de lo que perdiste, y con voz firme declara vida donde solo había muerte. Esa es la promesa. No que no habrá dolor, sino que en el dolor Él estará. No que no habrá lágrimas, sino que en cada lágrima Él compartirá la suya. No que todo será fácil, sino que en lo difícil no estarás solo. Jesús lloró, y con esas dos palabras, el universo supo que el corazón de Dios no está hecho de mármol, sino de carne. Que Él no solo tiene poder, sino ternura. Que no solo viene a resucitar, sino a acompañar. Y si hoy estás cansado, si estás esperando un milagro, si te duele el alma y la fe se tambalea, recuerda esto. El mismo Jesús que lloró frente a una tumba es el mismo que te acompaña ahora. Él no llega tarde. Él llega con un plan. Y aunque hoy estés en duelo, no olvides que Él todavía sabe cómo llamar a los muertos por su nombre. Porque con Jesús siempre hay un después del llanto. Siempre hay un momento en que la piedra se corre. Siempre hay un instante donde la voz de Dios rompe el silencio y dice basta. Basta de tristeza. Basta de muerte. Basta de oscuridad. Sal fuera. Levántate, vive. Y cuando eso pase, entenderás por qué tuvo que llorar contigo primero. Porque ese llanto fue el preludio de la resurrección. Porque ese dolor compartido fue el inicio de un milagro. La historia de Betania no termina con un milagro. Termina con una enseñanza, con una revelación que va más allá del acto sobrenatural. Porque lo verdaderamente impactante no fue solo que Lázaro volvió a la vida. Lo impactante fue que Jesús demostró que el dolor humano no lo aleja, sino que lo acerca. Que nuestras lágrimas no son una señal de debilidad, sino un puente que conecta nuestro corazón con el suyo. Y que la muerte, por más oscura que sea, nunca tiene la última palabra cuando Dios está presente. El llanto de Jesús no fue un acto de debilidad, fue un acto de amor. En ese momento, el Dios que sostiene los planetas con su voz decidió detenerse por un instante y compartir el dolor humano. En ese instante, el cielo y la tierra se tocaron. Lo divino se volvió frágil, y lo eterno se volvió cercano. No para impresionarnos, sino para acompañarnos. No para asombrarnos, sino para abrazarnos. ¿Quién es este Dios que no solo salva, sino que también siente? ¿Quién es este Dios que no solo resucita muertos, sino que también se detiene a llorar con las hermanas que quedaron atrás? ¿Quién es este Jesús que en lugar de explicar el sufrimiento, simplemente lo comparte?
Es el mismo Jesús que hoy camina contigo en medio de tu propio duelo. Es el mismo que conoce el peso que llevas aunque no lo digas. El mismo que ha escuchado tus pensamientos más oscuros, tus oraciones más rotas, tus silencios más profundos. Y aún así no te juzga, no se aleja, no te abandona. Tal vez tú no necesitas una explicación. Tal vez solo necesitas saber que no estás solo. Que hay alguien que entiende lo que sientes. Que hay alguien que no solo observa desde arriba, sino que desciende y se sienta a tu lado. Ese alguien es Jesús, el mismo que lloró en Betania. Hoy llora contigo, porque lo que te duele, a Él también le duele. Y aunque no lo veas, Él está presente. Y cuando Él llora, no es porque ha perdido el control, es porque el amor verdadero siente. Y ese amor no se apresura, ese amor no ignora el proceso. Ese amor se queda, aun cuando la tumba sigue cerrada, aun cuando la esperanza parece enterrada. Él se queda, y cuando llega el momento, ese amor se levanta, camina hasta la tumba de lo que perdiste, y con voz firme declara vida donde solo había muerte. Esa es la promesa. No que no habrá dolor, sino que en el dolor Él estará. No que no habrá lágrimas, sino que en cada lágrima Él compartirá la suya. No que todo será fácil, sino que en lo difícil no estarás solo. Jesús lloró, y con esas dos palabras, el universo supo que el corazón de Dios no está hecho de mármol, sino de carne. Que Él no solo tiene poder, sino ternura. Que no solo viene a resucitar, sino a acompañar. Y si hoy estás cansado, si estás esperando un milagro, si te duele el alma y la fe se tambalea, recuerda esto. El mismo Jesús que lloró frente a una tumba, es el mismo que te acompaña ahora. Él no llega tarde. Él llega con un plan. Y aunque hoy estés en duelo, no olvides que Él todavía sabe cómo llamar a los muertos por su nombre. Porque con Jesús siempre hay un después del llanto. Siempre hay un momento en que la piedra se corre. Siempre hay un instante donde la voz de Dios rompe el silencio y dice basta. Basta de tristeza. Basta de muerte. Basta de oscuridad. Sal fuera. Levántate, vive. Y cuando eso pase, entenderás por qué tuvo que llorar contigo primero. Porque ese llanto fue el preludio de la resurrección. Porque ese dolor compartido fue el inicio de un milagro.